Bien, señores alumnos, tengan ustedes una bonita tarde. El día de hoy vamos a culminar las labores académicas correspondientes al año 2020. Nos reencontramos en el año 2021, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a terminar algunos aspectos que son muy importantes en torno a las causas de la emancipación peruana que corresponden a los criollos, porque ya hemos terminado en torno a los indígenas, ¿no es cierto? Ahora nos corresponde a los criollos, es lo que estamos viendo, ¿no? Y estamos viendo un antecedente que es muy importante, es un hecho que ha ocurrido en España, en este caso, muchos dicen la capital de la colonia que es España. Estos acontecimientos que hemos estado viendo el día miércoles, o mejor dicho, el día martes, ¿no? Hemos visto de que la forma y la manera como se ha venido llevando adelante todo el aspecto de la crisis económica y política de España, que en cierta forma eso ha sido quizás el tropezón que ha tenido España para poder, digamos, poco a poco conceder, ¿no es cierto? Darnos algunos pasos importantes para nuestro proceso de emancipación, como el caso fundamentalmente de lo que viene a ser tanto la crisis económica y la crisis política. La crisis económica ya lo hemos sustentado. España debió ser una de las potencias económicamente de aquel entonces en Europa, pero lamentablemente no fue. Ya sabemos cuáles han sido los tropiezos que han tenido. Luego tenemos la crisis política, ¿no es cierto? Hemos visto de que cómo se ha derrumbado, en este caso, la monarquía española, ¿no? Una de sus peores crisis que ha afrontado, hemos visto de que verdaderamente la caída de España ante los otros poderes que tenían las monarquías tanto francesa como Inglaterra. Habíamos estado viendo un poco también en torno a lo que son los tratados de Utrecht, ¿no es cierto? Tratado de Utrecht. En este tratado de Utrecht que hemos estado precisando la semana pasada, como hecho el día martes, hemos visto un aspecto que es muy importante. Si bien es cierto es de que no llegaron a repartirse España geográficamente, pero cada quien tenía su condición para poder, digamos, manejar en el acuerdo que han tenido en Utrecht. Y sea de paso, es el último acuerdo, ¿no? Celebrado el 11 de abril de 1713, ¿cierto? Denominado la Paz de Utrecht, donde cada quien saca la ventaja que ve por conveniente para sus países, ¿no? Entonces los que más sacan provecho son los de Francia e Inglaterra, pero España no se divide, sigue siendo el mismo. Dentro de este tratado vamos a ver algunos aspectos de lo que tenemos acá, y como a consecuencia de la muerte de Carlos II, el famoso monarca denominado el hechizado, que no había dejado pues heredero alguno, y suscitado las guerras por el trono español, o la guerra de las sucesiones es el verdadero nombre. Entonces, y posteriormente la firma de Tratado de Utrecht. Entonces tenemos un miembro de la dinastía borbónica francesa asumiría el trono de España.
En este caso han denominado a Felipe de Anjou, quien va a tomar el cargo de rey de España, con el nombre de Felipe V, Felipe V de España. Y esto yo les había dicho, a mérito de este Felipe V, prácticamente va a tener que tomar una posición los criollos acá en América, de acuerdo a la política que este rey va a implantar en el seno de la reconstrucción política, económica y social de España. En segundo, tenemos Inglaterra se apoderó del peñón de Gibraltar. Ya habíamos dicho que mucho más antes ya tomó posesión. Aquí ustedes pueden ver por qué, digamos, el peñón de Gibraltar. Al costado tenemos, básicamente, ¿no? Tenemos, a ver, queremos precisar. Ya, aquí tenemos por qué se llama peñón. Acá ustedes ven prácticamente en toda la estructura. Ustedes están viendo acá las flotas y hemos visto mm, aspectos muy importantes entre esta es la puerta de acceso que hemos precisado del Océano Atlántico y al mar Mediterráneo. Entonces juega un papel muy importante porque todas las embarcaciones que quieran hacer un proceso de comercialización en el mar Mediterráneo o salir de ello por el Océano Atlántico, básicamente van a tener que salir por ahí. Entonces se apodera, esto corresponde a, mm, corresponde a los, a ver, vamos a ver un ratito eso. Está, ya. Seguimos acá, ¿no? Entonces, lo que se han desconfigurado. Entonces, este es el famoso Peñón de Gibraltar. Entonces, ahí tenemos, ustedes pueden observarlo. Ya el mapa hemos visto el día martes propiamente, y está bien claro y preciso. De ahí viene su nombre de Peñón, ¿ya? Gibraltar. Más o menos como podríamos comparar, más o menos, si ustedes conocen el Morro de Arica, ¿no? Más o menos similar, casi similar, pero esto termina en una punta, ¿no? En cambio el otro no termina en una punta, ¿no? Entonces, más o menos ahí vemos. Asimismo, también Terranova, Nueva Escocia en América del Norte. Además que Inglaterra obtuvo las concesiones mercantiles. Esto es lo más importante. Aquí está el triunfo de Inglaterra, ¿no? Inglaterra prácticamente logró el propósito que ha querido, es tener una concesión mercantil, ¿no es cierto? Quería ingresar para vender sus mercaderías a las colonias españolas y básicamente hacer su ingreso a todo este inmenso territorio. También consiguió el derecho de asiento, también hemos dicho, ¿no? El derecho de asiento, ¿no? El derecho de asiento, por el cual se beneficiaba con la venta de esclavos. Entonces, el derecho de asiento significa el derecho para poder vender los esclavos que ellos iban trayendo como ganados de África, ¿no?
Ustedes seguramente han visto algunas, han tenido la oportunidad de ver algunas películas, cómo se transportaba pues a los esclavos al continente americano, ¿no? Imagínense, tenían que cruzar todo el Atlántico y parte del Océano Pacífico para poder llegar, como por ejemplo, al puerto del Callao y llevar a los esclavos para la venta ahí. Y la venta, lo hemos dicho, que se hace en base el ganado en una feria. Por nada. Entonces se vendían a los esclavos y así los británicos son los que van a traer los primeros esclavos al continente americano. Y en suma van a introducir cantidad, ¿no? Para reemplazar a la mano de obra que estaba en decadencia por los indígenas en América. Van a reemplazar. Bueno, ahí tenemos otro. Después tenemos a Prusia, consiguió Milán, Nápoles, Cerdeña. En medio de este contexto, la dinastía Borbón, de origen francés, logró así colocar uno de sus integrantes como rey de España, finalizando el dominio de los Habsburgos españoles. Entonces, la dinastía de los Habsburgos termina pues en este caso con Carlos II, y empieza una segunda dinastía, la segunda dinastía que va a ser, esto solamente en la época colonial estamos hablando, nada más en la época colonial. Uh, Gobernó, en este caso la época colonial, dos dinastías, la dinastía de los Habsburgos y la dinastía de los Borbones, ¿no? Entonces, viendo esto, podemos seguimos con los tratados de Utrecht. Los reyes Borbones de España, Felipe V y Carlos III, ante la crisis del Imperio Español, aplicaron una serie de reformas, ¿no? Una serie de reformas que la historiografía ha denominado las reformas borbónicas. Yo sé que ustedes eminentemente conocen, ¿no?, la forma y la manera, como con, por ejemplo, todo esto se va a venir aplicando todo un proceso. Pues en esto tenemos, como por ejemplo acá, estamos viendo cómo poco a poco se va consumiendo el colonialismo, ¿no? Hemos visto una forma de que las extensas colonias poco a poco, según los años, han desaparecido, ¿no? Bien, entonces, estoy seguro de que ustedes han hecho en el semestre pasado toda esta reforma borbónica, porque es parte y contextual de lo que nosotros vamos viendo a lo largo de todo este proceso, ¿no? Dentro de estos tenemos algunos que vamos a señalar y que realmente que hayan repercutido bastante en el continente americano, los cuales pretendían cumplir los siguientes objetivos. Uno, reestructurar el imperio español. Eh, Esto sí lo han hecho, ¿no? Han visto de todas formas cómo reestructurar este imperio para poder, digamos, reorientar de otra forma y de otra manera. Mejorar el control de las colonias. Aquí va a ser un aspecto que va a haber mucho importante en esto. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Mejorar el control de las colonias. En el tema anterior habíamos visto que los criollos que manejaban la parte administrativa de la colonia, como no había un buen control y como también hemos visto de que propiamente estos se han aprovechado y a costa de eso se han hecho prácticamente, como quien dice, una fortuna, ¿no? Todos los criollos españoles que estaban a cargo de la administración colonial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en esta parte? Felipe V toma una decisión. Quienes van a administrar la colonia directamente, o sea, en América, van a ser españoles de sangre. ¿Esto qué significa? Van a ser eminentemente de España, van a ir a administrar la colonia.
ya no los criollos. Entonces los criollos van a perder el control de la administración de la colonia aquí en América. Entonces, esta es una de las causas por las cuales mm, vamos a decir, los criollos empiezan a resentirse contra la corona española. Aquí empiezan a renegar. Como quien dicen, aquí propiamente un poquito que van a romper los lazos y las relaciones, ¿no? O sea, les quitan todo el privilegio de manejar las colonias, ¿no? O sea, los criollos se ven arrinconados, se ven opacados en torno a seguir manejando la administración de la colonia. Entonces van a venir directamente de España, por eso dice Felipe V, manejarán los españoles de sangre. Entonces, ¿quiénes son los españoles? Eminentemente españoles, ¿no? O sea, una desconfianza enorme contra los criollos, sobre todo con los americanos, o sea, con aquellos que habían nacido en América, ¿no? Una desconfianza. Entonces, aquí hay un resentimiento por parte de los criollos contra la corona española, ¿no? Pues en una parte. Bueno, ese es uno de los aspectos que va a permitir de que los criollos, algunos criollos, resentidos al hecho de que ellos ya no pierdan el control de la administración, pierdan el control político del. Eso es bastante positivo para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí empiezan los criollos, como quien dice, a buscar otro camino. Y ese camino propiamente es la emancipación. Entonces, ahí ya se piensa con este proceso de lo que se llamará emancipación. Entonces, ahí va a haber ya inquietudes de carácter separatista, ¿no? Y tenemos solo el segundo o el tercero, obtener mayores recursos económicos. Efectivamente, el camino era por dos aspectos fundamentales. Uno, mejorar el control de las colonias, es decir, mejorar la administración del manejo económico de las colonias. Y al mismo tiempo, también como segundo aspecto, es aumentar los impuestos, ¿no? Los impuestos fundamentalmente a las mercaderías. Estos impuestos eh, los van a cobrar las diferentes aduanas, ¿no? Distribuidos a lo largo de todo la colonia en América y básicamente en el Perú, ¿no? Y aparte de eso también, ustedes saben que hasta ese entonces solamente pagaban impuestos los indígenas, no pagaban ningún tipo de impuesto los criollos. Entonces, como quiere mejorar el ingreso de recursos económicos, Felipe V también dice, manda a que los criollos tengan que pagar impuestos, ¿no? Impuestos. Es decir, quizás no impuestos directos, pero impuestos indirectos, ¿no es cierto? Impuestos indirectos. Y uno de los impuestos directos era a través de las mercaderías. En esto va a haber bastantes amotinamientos, va a haber rebeliones, ¿no? Va a haber rebeliones, como por ejemplo una rebelión de Urubamba es contra la reforma borbónica. Y es una rebelión indígena. Los indígenas, ¿qué tienen que ver con la rebelión contra las reformas borbónicas? Pero sin embargo, los que utilizan son los criollos, los utilizan, ¿no? Los utilizan a los indígenas, ¿no? Otra de las rebeliones más connotadas es la rebelión suscitada en Arequipa, ¿no? Esto ya también es contra los impuestos que se había elevado a las mercaderías, ¿no? Con los impuestos que empezaban a cobrarlas la aduana de Arequipa, haciendo eco
a la reforma de Felipe V, entonces la aduana de Arequipa empieza a cobrar lo que había mandado el rey de España. Entonces, a esto se suscita una de las rebeliones también en Arequipa, en los movimientos en Arequipa, o la resistencia en Arequipa. También conocido en algunos libros, ¿no? Hemos dicho como el movimiento de los pasquines. Y algunos libros también por ahí lo citan también como el movimiento sin calzones, ¿no? Por el hecho de que aparecen los pasquines en la esquina de la catedral y uno de los pasquines hace alusión, ¿no? que ellos, que los criollos no deberían de pagar los impuestos. Dice, nosotros no estamos obligados a pagar ningún tipo de impuesto, ¿no? Venga de donde venga, que las paguen los sin calzones, dice, ¿no? Que las paguen los sin calzones. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes son los sin calzones? Eran eminentemente los indígenas, ¿no? Los indígenas. Entonces, a eso se debe de que este movimiento, algunos autores lo llaman el movimiento sin calzones, ¿no? ¿Por qué? Porque apareció ese comunicado, ¿no es cierto? Vamos a decir, pues, ese escrito en la plaza, una de las esquinas de la catedral de la Plaza de Armas de Arequipa, ¿no? Que es digamos, más conocido como pasquines. Los pasquines simplemente son lo que ustedes mismos han hecho bastante, ¿no? Para poder exponer, etcétera, ¿no? Entonces simplemente son escribir y luego pegar. Entonces los famosos pasquines. Entonces esto también ha hecho mucho de que los criollos empiecen a sublevarse contra la corona española. Entonces ya estamos viendo dos movimientos, pero no en forma directa, sino es en forma indirecta. Los han utilizado a los indígenas. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Los han utilizado a los indígenas. Pero ahora yo les pregunto, ¿quién ha escrito los pasquines? Y todavía con buena letra, ¿no? Con buena letra, si los indígenas no sabían ni leer ni escribir, ¿no es cierto? Entonces a la vista era de los criollos que habían, estaban insinuando, hay varios pasquines, en otros pasquines, como por ejemplo, incitan a qué? A no pagar los impuestos, a los impuestos que habían elevado el rey de España. Algunos pasquines incitaban a no pagar absolutamente nada. Y algunos otros pasquines también incitaban a sublevarse, ¿no? Incitaban a sublevarse. Y ya es hora de levantarse, ¿no? Ya es hora de levantarse. ¿Hasta cuándo vamos a estar sojuzgados bajo el poder español? Entonces, ya más o menos aquí notamos los primeros indicios como los criollos van expresando su descontento contra la corona española, ¿no? Por eso yo les decía, esto es lo que hemos visto en la situación económica y política de España, cómo es de que jugaba un papel muy importante para que los criollos finalmente puedan expresar el verdadero sentir, ¿no es cierto? Luego tenemos el cuarto, tenemos eliminar los grupos de poder que atenten contra el poder del Estado español. ¿Alguien me puede decir, pues seguro que ustedes han leído bastante las reformas borbónicas, a ver quién me dice, ¿a qué se refiere esto, eliminar los grupos de poder? A ver, ¿quién me dice, a ver, ¿a qué se refiere eso? A ver, chicos, no se me duermo.
ver, chicos, ninguno. Básicamente se refería a la colonia. Habían grupos que habían amasado bastante fortuna. Y ustedes saben que cuando se amasa fortuna, propiamente el poder económico conlleva que ustedes puede haber un aspecto en que pueden lograr atentar el poder económico, el poder político, mejor dicho, ¿no? El poder político. Entonces, uno de los grupos que había amasado bastante fortuna en América, y que incluso hemos hecho alusión a uno de los movimientos, ¿no? Que incluso hubo todo un movimiento contra este grupo, básicamente es contra la congregación de los jesuitas, ¿no? Se acuerda, hay un movimiento, los comuneros del Paraguay. Este movimiento, algunos criollos habían agrupado una buena cantidad de indígenas y se levantaron contra los jesuitas porque les estaban dejando ya sin tierras para poder trabajar. O sea, cada vez más y más estaban acogiendo un poder, digamos, en torno a amasar fortuna. Y si nosotros vemos en aquel entonces en el sistema feudal, que hemos vivido en el sistema feudal durante la colonia, entonces quien ostentaba mayor cantidad de tierra también ostentaba mayor poder económico y también mayor poder político. Entonces, esto es lo que ve Felipe V, ¿no? Es lo que ve Felipe V y dice, no, de todas maneras hay que deshacerse de este grupo que había amasado enorme cantidad de tierras, ¿no? Sobre todo en la colonia española, básicamente en el Perú, ¿no? En el Perú. Entonces, de esta forma deciden la expulsión de los jesuitas de la colonia española. Entonces, a eso llamamos eliminar grupos de poder que atenten contra el poder del Estado español. O sea, veía un peligro Felipe V, porque tenía inmensa cantidad de riqueza los jesuitas, ¿no? Entonces, de esa forma es de que se deshace de los jesuitas, ¿no? Se deshace de los jesuitas, los expulsa de las colonias españolas. Y no solamente los jesuitas estaban en la colonia española, sino también han estado en otros sitios, como por ejemplo en Brasil, ¿no? Que era colonia de Portugal. Hay también enorme cantidad de tierras en el pasado, ¿no? Enorme cantidad. Incluso hay una novela que hace tiempo, hace años atrás, se ha estado exhibiendo esta novela, denominado La Tierra Nostra, ¿no? O La Tierra Nuestra. Es una novela que se refiere a cómo los jesuitas se habían apoderado de enorme cantidad de tierras al interior de la selva, ¿no? Al interior de la selva, que muchos difícilmente podían llegar. Como habían sido sacados de las colonias españolas, entonces lo hicieron ya un poco mucho más camuflado, ¿no? Pero tenían enormes dominios de tierras, ¿no? Los famosos jesuitas. Esto también va a ser un punto a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque los jesuitas en cierta forma controlaban parte de la educación en las colonias americanas. Entonces dirán, ¿qué tiene que ver esto, no? Está bien que los jesuitas hayan sido expulsados, porque tiene que ver con la emancipación. Es que finalmente los jesuitas van a ayudar a los criollos al proceso de emancipación. De dos formas. Uno, desde el punto de vista de que ellos, de alguna otra forma, van a participar
en la concientización, ¿no? A través de las instituciones educativas que ellos manejaban, ¿no? Que ellos manejaban. Pues van a empezar a concientizar, decirte que sí, de una vez por todas hay que buscar la emancipación, porque ellos también querían retornar al suelo americano, ¿no? Nuevamente querían retornar. Y el otro aspecto va a ser con las propagandas, ¿no? ¿No? Las propagandas para el proceso de la emancipación. Entonces esto también tiene que ver mucho en el contexto propiamente de la emancipación. Entonces, este grupo que ha sido separado o ha sido expulsado de las colonias, también se van a unir para el proceso de la emancipación. Entonces, estos aspectos es la que a nosotros de cierta forma nos interesa mucho. Entonces, estos tres aspectos ha hecho de que de mejorar el control de las colonias, obtener mayores recursos económicos, eliminar los grupos de poder, son tres aspectos que han coadyuvado a que los criollos, en cierta forma, tomen una posesión de separarse de las colonias españolas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho. Vamos a ver acá un poquito, vamos a sustentar, digamos, lo que hemos dicho en el segundo aspecto, el despotismo ilustrado y las reformas borbónicas. Alguien me dice, usted seguramente en el semestre pasado mucho, sobre qué es el despotismo ilustrado, ¿no? O a través de la historia universal han tocado, ¿qué es el despotismo ilustrado? A ver si alguien me dice, a ver chicos, despierten, ¿qué ha pasado? ¿A qué llamamos el despotismo ilustrado? A ver, ¿quién quiere ganarse un punto al examen? A ver, sigan sumando puntos, a ver. José Luis dice, a ver, un modelo político. Forma de gobierno autoritario que practicaron distintos reyes, ¿no? En mitad del siglo XVIII, inspirados en las ideas de la Ilustración, ¿no? Mm, más o menos va por ahí, pero es un poquito más fuerte, a ver. Porque cuando cogen las ideas de la Ilustración, ya un poquito cambia. Fue una monarquía absoluta. Exacto, muy bien, Leonela. Muy bien, es una monarquía eminentemente de carácter absolutista. Porque cuando ya cogen las ideas de la Ilustración un poquito, ¿qué? Cambian. Efectivamente, sí, está bien, Leonel, te has ganado el punto, ¿no? Muy bien. Entonces, es una monarquía de carácter absolutista. Entonces, despotismo ilustrado, eso es lo que vamos a precisar ahorita. Entonces, acá en este pequeño texto que tienen ustedes, ¿no? Más o menos nos podemos dar cuenta fácilmente lo que dice Leonela. Fue una monarquía absolutista, ya hace referencia a un modelo político. Claro, es un modelo político de carácter monárquico, absolutista. Está bien, Joséín, estás en lo correcto. Es un modelo político de carácter monárquico, absolutista. Muy bien, muy bien, Joséín. Por eso también te vas a poner un punto, muy bien. Es que es un modelo político. Y si le hubieras puesto el nombre, mucho mejor todavía, Joséín. Muy bien, ¿no? Hacer referencia a un modelo político. Bien, entonces acá tenemos, en la última parte nos dice, mira, la frase de Federico II de Prusia.
es el que va a responder a lo que nos dice Leonela, ¿no? El texto es grande, pero solamente un pequeñito, vamos a ver. Que el pueblo piense lo que quiera, bien claro, ¿eh? El pueblo, que el pueblo piense lo que quiera, que diga lo que quiera, mientras yo hago lo que quiera. Eso se llama monarquía absolutista, ¿no es cierto? A eso se refiere monarquía absolutista. Está bien claro esta frase de Federico II de Prusia, ¿no es cierto? El monarca. Entonces lo que dice bien claro, que el pueblo piense lo que quiera, que diga lo que quiera, mientras yo haga lo que quiera, ¿no? Entonces, esa es la frase con que se manejaba. Y ese es el despotismo ilustrado. Este despotismo ilustrado es la que coge también, ¿no? Va a coger Felipe V. Entonces dice, no, yo soy el que gobierno, ¿no? Yo soy el que voy a dirigir España y por lo tanto hago lo que yo quiero con España, hago lo que yo quiero con la colonia, ¿no? Entonces, para mí, más no van los criollos y para mí, simple y llanamente, son los que van a dirigir la colonia, son los españoles de sangre. Punto, se acabó. Los otros, para mí, ya no son nada. Entonces, eso es lo que nosotros queremos resaltar con este despotismo ilustrado, ¿no es cierto? Entonces, Felipe V se une a este modelo político. Mientras, podemos ver un poco más, ¿no? Mientras que las viejas monarquías, Francia, España e Inglaterra, habían desarrollado un régimen absolutista de fuerte autoritarismo, anulación de los derechos individuales, excepto Inglaterra, donde hubo tempranos movimientos liberales, ¿no? De la burguesía en Europa Oriental, Prusia, Austria y Rusia, aparecía un movimiento reformista que servía de modelo e influencia para otros, para las medidas que la dinastía Borbón aplicó en el virreinato peruano. Entonces se dan cuenta, ¿no? Entonces, en base eh, a este modelo político va a dirigir todo lo que se llama la colonia. Entonces, con bastante dureza, con bastante dureza. Y lo que va a hacer de que muchos de los criollos empiecen a resentirse con el Estado español y empiecen en sus cabecitas la idea del separatismo, ¿no? Entonces, ese va a ser el problema. Durante el siglo XVIII, los reyes de Austria, José II, de Prusia, Federico II, de Rusia, Catalina II, aplicaron normas liberales, como el respeto y la tolerancia de culto, derecho a la publicación de revistas, impulso a la economía industrial, proteccionismo en los talleres, etcétera, bajo la serena autoridad de un Estado militarista, ¿no? Igualmente, los Borbones de Francia y de España emprendieron la reforma en el siglo XVIII denominado siglo de luz. El objetivo que buscaban era asegurar el poder de la nobleza, permitir ciertas concesiones de tránsito, permiso religioso, hasta la publicación de revistas y libros, dentro de ellas las famosas enciclopedias en Francia, ¿no? Para evitar un mayor enfrentamiento con los sectores de los trabajadores. Entonces les dirán, ¿con qué trabajadores? Es que estaban en proceso de desarrollo del capitalismo, proceso de desarrollo de lo que es el industrialismo, ¿no? Hay el nombre acuñado por este viraje político de las monarquías. El despotismo ilustrado, la frase de Federico II de Prusia, entonces eso es la que prevalece, ¿no? Claro, pueden conceder algunos aspectos muy importantes, pero tenemos que tener muy en cuenta de qué, con la dureza que se maneja, ¿no? Con la dureza. Entonces así vamos a ver también que tanto en España y mayormente en la colonia americana, también sí.
Se empiezan a publicar algunos folletos, aparecen algunas revistas, efectivamente, ¿no? Eso es cierto, sí aparece. Entonces va a ser bastante positivo también para la propaganda de qué? Para la propaganda de la emancipación, o sea, para concientizar la lucha por la separación o por la emancipación. Sigamos. En 1713, mediante el Tratado de Inglaterra consigue el mayor permiso de 640 toneladas de comercio en América, ¿ya? Pero la historia nos dice de que no fue 640, sino que se ha llegado a duplicar. Claro, porque al final, ¿quién va a poder, digamos, estar pesándose? Ahora sí, por lo menos, ¿no es cierto? Los, los transportistas, como por ejemplo, que llevan carga de Puno a Arequipa, de Puno a Tacna, de Puno a Cusco, etcétera, se puede medir su tonelaje, ¿no es cierto? Antes no había nada, esa simple observación nada más, ¿no? Entonces, la historia dice que duplicaron el tonelaje, así de esa forma llegaron las mercaderías al continente americano, ¿no? Entonces sería el primer navío que esté arribando a los puertos de América, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta en esto. Aquí podemos ver aquí podemos ver con, por ejemplo, ¿no? De que tenemos un barco más o menos a lo que fue a esos años, ¿no? No van a creer que también fue otros tipos de barcos, ¿no? Es aquí más o menos de alto tonelaje, porque viéndolo 640 toneladas, tampoco no es mucho, ¿no? A los barcos que ahora le llevan, ¿no? A los barcos que ahora llevamos. ¿Cuántas toneladas más o menos llevan los barcos de ahora? A ver, aquellos que cruzan el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, etcétera, con los cargamentos, no son pues 600, son, ¿no? Más. Hablamos de 50.000, 100.000 toneladas, ¿no? Que transportan, ¿no? Por eso los barcos son enormes, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de ir con, por ejemplo, a Hilo, ¿no? Por presenciar con, por ejemplo, en el muelle, ¿no? Como un barco carga cuántos tonelajes carga, ¿no? Entonces, estos son los barcos de aquel entonces, que no eran muchos, ¿no? Entonces, tenemos en 1740 se da un paso más. En este proceso se implantan los navíos de registro, que consisten en conceder un permiso especial a los armadores que solicitaron a fin de que sus naves ejercieran por cuenta propia el comercio con las colonias de ultramar. Con esto, ¿qué es lo que pasa? A ver, alguien me puede decir, ¿qué pasa con esto? Con el hecho de que eh, ingresarán más navíos, o sea, navíos de registro, mucho más. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué sucede con el hecho también de que llegan los ingleses? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? A ver, alguien me dice, a ver, ¿quién quiere ganarse un punto más? A ver, ¿qué pasa con el Edson? Dice, ¿qué pasa con el monopolio? No sé si lo puedes completar, a ver, Edson. Alguien, a ver, chicos. Edson dice, o sea, el monopolio aumenta más.
No, no, no. Es más bien hecho, es al revés, más bien. Es al revés. Desaparece el monopolio comercial que había ejercido, en este caso, España. O sea, prácticamente desaparece el monopolio comercial, que era exclusivamente de España, ahora ya no. Ya prácticamente los puertos son abiertos, ¿no? Hace su ingreso a Inglaterra y acá estamos viendo otros navíos de registro más, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente perdió todo el monopolio comercial España. ¿Se dan cuenta? Entonces, al revés es hecho. Entonces, se cae el monopolio comercial que había ejercido España. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Eh? Bien, sigamos. Las medidas comerciales acordadas en el Tratado de Utrecht entre Inglaterra y España trajo como consecuencia apertura de nuevos puertos. Incluso, mire, imagínense, va a haber nuevos puertos, ¿no? 1765, la liquidación del monopolio de Sevilla. Ahí tenemos, ya ves, la liquidación del monopolio de Sevilla en España. En 1778 se decretó la libertad de comercio que golpeó duramente a la producción textil por el impacto de mercancías europeas. ¿A qué se refiere esto? Ustedes saben de qué. Bastante producción textil hubo pues en América, ¿no? Bastante. ¿Se acuerdan los famosos la mitad obrajera? ¿No? La mitad obrajera. Las famosas bayetas que tenían que producir los indígenas para poder poner en el mercado interno y también vender otros textiles para afuera, llevar a España, etcétera, ¿no? Entonces, por eso era pues bien, la mito obrajera pues realmente era la más cruel. Entonces, en esa medida, ahora con el ingreso de mercaderías de los ingleses, prácticamente todo eso se viene abajo, todo se viene abajo. Pero no obstante que van a seguir, ¿no? Pero ya viene otro tipo de mercadería, otro tipo de tela. Por eso acá, bien claro, dice, pues producción textil por el impacto de mercancías europeas al Perú, ¿no? Entonces, cambian las cosas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto está propiamente contextualizado en un aspecto que es muy importante. Bien, sigamos, bien. Mm, sigamos. Situación de las colonias españolas en América. Paralelamente a la debacle de la metrópoli española, las colonias en América pasaban por un proceso de cambio. En el siglo XVIII significó el fin del apogeo de los criollos. Pues hemos dicho que los criollos se vienen abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque Felipe V ya no confía en ellos. Pierden el poder político, ya no son considerados en la administración de la colonia, entonces, por eso dice acá significó el fin del apogeo de los criollos, después de haber monopolizado en el siglo XVII la economía, la política, la educación. Los criollos perdieron el control de las encomiendas, fueron despojados de los corregimientos, el monopolio comercial fue anulado y por otro lado los sectores populares como por ejemplo los indígenas, artesanos, los esclavos, hasta los criollos y españoles pobres vivían reducidos a su nivel de vida, ¿no? O sea, había ya condiciones propiamente muy paupérrimas, sectores que no podían afrontar la mala situación por carecer de medios y encontrarse excluidos del manejo político, ¿no? Al hallarse explotados, optaron por la insurrección contra el sistema económico, social y político. ¿De quién? De España. Entonces ahí tenemos uno de los aspectos que es muy importante, ¿no? Entonces es muy importante.
Esta época de crisis se genera la expresión de la siguiente manera. Los trabajadores barreteros, paladores y otros eran cruelmente explotados, recibían artículos de valor de uso a cambio de su labor. O sea, les pagaban con artículos, ¿no? En este contexto también se implantó la medida de conseguir operarios mineros ofreciéndoles la mitad del mineral extraído, sistema denominado huachaca. ¿Por qué? Porque ya no había también mucha gente para poder trabajar. Habíamos dicho que la mano de obra había empezado a caer en demasía, ¿no? En demasía. Entonces, por eso incluso a los caciques les obligaban a duplicar la mitad, el número de mitayos, ¿no? No podían conseguir, no podían conseguir. A veces era muy difícil. A veces los caciques también eran castigados si no llevaban una determinada, que al inicio eran 10, ahora me traes 15. Pues ¿de dónde iban a conseguir 15 mitayos? ¿No? Era casi a veces difícil, 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 ¿no? Hay una lectura que, bueno, no les he enviado, ¿no? Les voy a enviar una lecturita, aunque ya hemos pasado, pero era necesario que ustedes lo lean, ¿no? Una pequeña lectura, ¿no? Cuando uno de los mitayos mineros cumple su mitayo, sale con vida, va a buscar a su familia, encuentra a sus dos hijos, la esposa había muerto, ¿cierto? Y realmente, pues, en un estado calamitoso. Entonces dice, ahora sí voy a trabajar por mis hijos. Pero de repente llega otra vez el cacique y le dice, ¿sabes qué? Vas a tener que dejar a tu familia, vas a tener que retornar nuevamente a las minas a cumplir, porque está en juego mi vida, le dice el cacique, está en juego mi vida, está en juego mi vida. Si no llevo más de la cuenta a los mitayos, me van a matar. Ay, pobre de mi sangre, dice, ¿no? Ay, pobre de mi sangre, ¿qué será? ¿No es cierto? Ay, pobre de mi sangre, ¿qué será? El que piense que lo van a matar al cacique, ¿no? Por no llevar. Y una de las opciones es tú. Bueno, en eso piensa y piensa en mi tallo que había salido. Sí o sí tienes que ir, ¿no? No hay otra forma de poder salvar. Entonces, ¿qué hace? Agarra a sus dos hijos, los ahorca en el árbol y finalmente cuando viene dice, ¿y qué has hecho? ¿Por qué los mató? Ahí está. Y le dice, prefiero que corra mi sangre por los suelos antes de que corra el tuyo. ¿Qué dicen ustedes? Prefiero que corra la sangre de los míos antes de que corra el tuyo. Se terminaron matándose él y sus dos hijos. Y eso es prácticamente la forma como fue esto, ¿no? Muy cruel. Entonces a eso se debe este componer de las huachacas, ya que no había gente, entonces ofrecieron, pues ya mitad, ¿no? Entonces eso es. Muchos indígenas perdieron sus tierras comunales. Bastante, bastante, bastante. Historias hay bastante para leer, chicas. Acá se dice como, por ejemplo, también está en parte de los libros, hubo un tal Mamani, que había salido de la mita minera, había llegado a sobrevivir, pero no tenía dónde ir. Entonces le entregan un espacio, ese espacio justamente acá en Puno, ¿no? Dice desde la posadera hasta la isla Esteves. O sea, toda esta ladera le han entregado, ¿no? ¿Y se cuál es la posadera? La posadera es, como había un camino,
que cruza, que si viene más o menos por Juliaca, etcétera, los caminos antiguos, hay un camino que entra por el Cerro Soguín. Ya lo han destruido, pues ahora con las casas que han hecho, pues antes había, toditito lo han destruido. Entonces, la posadera era Cerrito de Oaxapata y el Rincón, donde está ahorita el barrio, no sé qué, si donde está, Piruán, creo. Pues eso era la posadera, ahí descansaban, ¿no? Para luego continuar, por eso se llama la posadera. Desde ese lugar hasta la isla Esteves le dieron un terreno para que pudiera sobrevivir este mamán, ¿no? Por eso viene la historia de los mamanes. A ver, lean la historia de los mamanes, a ver, la historia de los mamanes. Pero este mamani, como era indígena, poco a poco desde aquel entonces los mistis, los españoles, etcétera, le empezaron a quitar la tierra, ¿no? Poco a poco. Se vio reducido bastante. Por eso alguna vez alguien le molestaba a los mamanis antiguos de Puno, y tú como dueño de esta tierra, por lo menos deberías de haber tenido tu casa ahí, en la Plaza de Armas, a lo mucho en Parque. Y ningún mamani tiene su casa, pues, ni en la Plaza de Armas, ni en Parque Pino, ni en la calle Lima, ¿no? Toditito fueron despojados poco a poco y lo explotaron hasta las partes altas, ¿no? Y ahí han llegado a sobrevivir los mamanes, ¿no? Entonces, esa es la que se cuenta la historia del pueblo, ¿no? Entonces, hay mucho para leer, chicos, pero ya posteriormente también ustedes ya por su cuenta leerán, ¿no? Entonces, a eso se refiere con muchos indígenas perdían sus tierras comunales expulsados por los españoles o criollos, ¿no? Entonces, hay veces tenían juicios con los linderos, entonces los jueces de aquel entonces decían, bueno, tú no tienes plata para pagar. No, claro, no tenía plata limpia para pagar. Entonces decía, recuperas este terreno, la mitad para ti, la mitad para mí, ¿no? Entonces así iba perdiendo también, ¿no? La mitad se lo regalaba y la mitad recuperaba, ¿no? Así era, y así iban perdiendo poco a poco, ¿no? La circulación de las era controlado por verdaderas mafias del transporte de diezmos, quienes cobraban entre 5 a 10% por el servicio. Ese es bueno entre los criollos. La agricultura regulada por el sistema de encomiendas y haciendas, las cuales recibían beneficios gubernamentales. Servicialismo es hispánico sobre las comunidades indígenas, el control sobre el cultivo de la caña de azúcar, el vid, en la costa central el tabaco, en la costa norte tenían propósitos de abastecer a España productos de carácter industrial para su exportación a las fábricas europeas. De igual manera, el, el trigo en la costa para crear demanda de estos productos, ¿no? Entonces ahí tenemos. Contradicciones del sistema colonial y el capitalismo. Este es un temita que yo más o menos un poco también para que ustedes vean, ¿no? Cuál ha sido la esencia en que España uh, se haya vuelto sumido en la miseria, ¿no? Finalmente. Termina siendo un país no desarrollado dentro de Europa, ¿no? Acá vamos a apreciar algunos aspectos, ¿no? Enumeradas manifestaciones de la crisis tanto en la metrópoli como en las colonias, es necesario extraer generalizaciones para conocer mejor los hechos bien los señalados. Mariátegui siguió después por otros autores como López Soria y Pablo Macera, el Perú colonial quedó atrapado en la órbita del capitalismo, perdió su desarrollo propio autónomo, es decir, con la llegada prácticamente eh, de los ingleses, ¿no? De los ingleses al Perú, y también el hecho de llevarse materias primas, ¿no? Ya prácticamente había entrado a la órbita del capitalismo. O sea, ya estábamos consumiendo productos, ¿no? Eminentemente producidos por el capitalismo, o sea, por las industrias. Entonces estábamos
proveyendo materia prima al capitalismo. Entonces, por eso es de que Mariátegui, López Soria y Pablo Macera dicen, ¿no? El Perú colonial quedó atrapado en la órbita del capitalismo, perdió su propia autonomía para pasar a la independencia, a la heteronomía, pero no podemos obviarla, los cambios económicos, sociales, o sea, prácticamente heteronomía significa de que nosotros en cierta forma hemos perdido nuestro propio contexto de desarrollo y finalmente vamos a siempre estar sujetos a una dependencia, ¿no? Eso es, pero no debemos obviar los cambios económicos operados en las llamadas reformas borbónicas que son importantes para entender el accionar de los precursores de la independencia y la rebelión indígena en el siglo XVIII. Entonces es muy importante. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver las rebeliones indígenas? Sí tiene que ver mucho, sobre todo las rebeliones, la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru tiene que ver mucho en el contexto con relación a los precursores y otros aspectos más. Si ustedes lo leen más profundamente, ya tiene un contexto muy diferente a los otros movimientos de los indígenas. Por eso es de que fue un movimiento de mucha connotación, porque no fue eminentemente una rebelión indígena, ya tuvo otro tipo de características muy importantes que lo vamos a ver, ¿no? Incluso tuvo la oportunidad de conversar Tupac Amaru con grupos sociales que aquel entonces ya existían, los llamados sociedades secretas. Quizás si estas sociedades secretas le hubieran apoyado a Tupac Amaru, hubiera sido otra cosa la rebelión de Tupac Amaru. Le negaron participar estas sociedades secretas a Tupac Amaru. ¿Por qué? Porque todas estas sociedades secretas eran eminentemente dirigidos por los grandes criollos, ¿no? Eran sociedades bien cerradas, ¿no? Realmente difícilmente podían soltar algo. Entonces sí, visitó este Tupac Amaru. Por eso es que acá cuando dicen las, las llamadas reformas borbónicas que son importantes para entender el accionar de los precursores del independencia y las rebeliones indígenas. Entonces, la última rebelión indígena tiene que ver mucho con aspectos propiamente concernientes a lo que estaban preparando los criollos. Por eso es que no le dan mucha importancia a Tupac Amaru. Y ellos prefieren llevar la emancipación por ellos mismos, los criollos. O sea, no tienen confianza en los indígenas. Bueno, pueden ser por otra raza, por otra situación propia, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Así es como camina el proceso de la emancipación. Panorama europeo en relación al mercantilismo era el siguiente. Los países europeos estaban en el proceso de tránsito al capitalismo, ¿sí? Al capitalismo industrial. De ellos Inglaterra, Francia, Holanda eran los más adelantados, pero necesitaban materia prima que Sudamérica tenía en grandes cantidades y que España no lo transformaba, aunque él sí monopolizaba su venta, ¿no? El capitalismo británico y su hegemonía, ¿no? Pactaba con que les permitían abrir mercados, llegando incluso a emplear la guerra y el asalto por intermedio de los corsarios. Eso lograron todo, ya hemos visto, ¿no es cierto? En la sociedad surge la contradicción entre la aristocracia gobernante, despótica, factuosa, y la burguesía. O sea, como estaba surgiendo un nuevo tipo de clases sociales con relación al capitalismo industrial, entonces eminentemente había todo un proceso de contradicción. Este antagonismo se agudiza hasta resolverse en favor de la burguesía, con la famosa revolución burguesa. O sea, esto ya se define en la revolución francesa, por eso la revolución burguesa también, ¿no? Gracias al respaldo del pueblo en contra de la nobleza feudal.
Entonces, tiene que ver mucho. Las reformas borbónicas. Ante la situación de crisis tanto de España como de las colonias en el siglo XVIII, la dinastía borbónica francesa, ya dueño del trono español a partir del Tratado de Utrecht, emprendió una serie de medidas económicas políticas para evitar el descalabro imperial y aliviar la pérdida de recursos a manos de piratas corsarios, como resolver el problema de la baja tributación del virreinato peruano, etcétera. Entonces se implementa estas famosas reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas ustedes lo conocen, ¿no? Ya lo conocen en el aspecto social, político, económico, etcétera, etcétera. Y bueno, los voy a dejar también como parte de la que ustedes leen. No se preocupen, chicos. Bueno, hasta acá hemos terminado. Les voy a mandar dos lecturas, ¿ya? Como regalo de Navidad, por favor. Ese es un regalo de Navidad. Te les voy a enviar dos lecturas, no porque es un regalo especial, ¿no? Para ustedes. Nadie les va a regalar eso, ¿no? Un panetón se lo comen y al poco rato están bostezando, ¿no? No satisface nada el panetón. Entonces, mejor he decidido hacerles un regalo por Navidad y que los voy a enviar a más tardar el día de mañana, o si no, el día domingo está llegando ese regalo a cada uno de ustedes. Chicos, quiero que lo pasen bonito estos días en compañía de su familia, estas famosas fiestas Pascuas, que se llaman, ¿no? De Navidad, nacimiento de Jesús, ¿no? Que enmarca el hito de una historia nueva, ¿no? Si ustedes ven con, por ejemplo, propiamente la línea de la historia, hay parte de una nueva historia, ¿no es cierto? Porque lamentablemente estamos trabajando nosotros con el tiempo, estamos manejando el tiempo teocrático, es el tiempo de la religión. Por eso decimos año uno, el nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, eso es, por eso decimos el tiempo teocrático. Bien, entonces chicos, siempre los deseo lo mejor y al mismo tiempo también desearles muchos augurios al próximo año. Recíbanlo con una predisposición de ser los mejores estudiantes, con una predisposición de aprovechar mucho mejor el tiempo al próximo año y estar avanzando mucho más, con mayor proceso de formación profesional. Espero, chicos, de que verdaderamente próximo año sea el año de ustedes. Siempre con esa alegría, con esa perseverancia y con esa unidad familiar. Los deseo un abrazo a cada uno de ustedes por este medio y realmente que sea lo mejor para ustedes, chicos. Pues, dicho esto, nos despedimos y volvemos a trabajar prácticamente, estamos volviendo, uno, dos, tres, el 4 de enero nos vemos, chicos, ¿ya? No sé si el 4 vamos a dar examen, no sé, pero en esa semana tenemos que dar examen, porque ya nos van a pedir el ingreso de notas de la primera unidad. Con esto, con este tema, ya hemos terminado la primera unidad, ¿ya? Hemos terminado y estamos listos para dar el examen. Entonces, chicos, por favor, vayan estudiando, los que se les envía también estudien y también los que se les va a enviar también siempre estudien. Los chicos, por favor, esa semana, el, ustedes me dicen durante esa semana qué día quieren dar el examen. ¿Quieren dar el lunes, el miércoles o el viernes? Si el lunes 4 retorna, me dice, profesor, ¿queremos dar examen? Yo les tomo el examen. Si me dicen, no, profesor, queremos dar el martes también. No, profesor, queremos el jueves, ya el jueves está. Pero tiene que ser en el transcurso de esa semana. ¿Ya, chicos? Entonces, una vez más, un abrazo muy fuerte por estas fiestas Pascuas y también por el año nuevo que se viene. Muchas felicidades a cada uno de ustedes, chicos. Hasta enero.
Gracias, profesor. De igual manera, que lo pase bien. Un Ya, abrazo, profesor. listo, gracias.